la familia Padilla. Dios les bendiga, hermanos. Primera de Samuel 2:9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Si usted me ayuda y repite conmigo la última frase de este versículo: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Vamos a orar, hermanos. El título que le he puesto al mensaje de hoy es: aunque tenga poca fuerza. Vamos a orar, incline su rostro y pidámosle a Dios que hable a nuestras vidas. Señor Jesús, poderoso Dios, le damos gracias por esta oportunidad, linda oportunidad de estar reunidos en su presencia. Pido, Señor, que hable, instruya, consuele, fortalezca, sustente cada una de nuestras vidas. Conoce, oh Dios, toda necesidad, toda situación, Señor. Pedimos que a través de la predicación de su palabra, usted llegue, Señor, a nuestros corazones, consolando, fortaleciendo, sanando, Señor, levantando, ayudando, Señor, en cualquier situación que estamos pasando. Obre, bendito Dios, se lo pido en el nombre de Jesús y le doy gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ya estaban sentados. Ok, hermanos. Aunque tenga poca fuerza. Los científicos que estudian a los insectos sostienen que de entre el reino animal, los insectos son los más fuertes, tomando en cuenta que la manera en que ellos miden la fuerza de estos pequeños animales es basado en el tamaño de ellos. Es decir, hay insectos que pueden levantar muchas más veces su peso. Hemos visto a veces pequeñas hormiguitas cargando tremendas hojas y midiendo el tamaño del insecto. Se dice que los insectos son los más fuertes. Cuando miramos a los mamíferos, se dice que el elefante es el animal más fuerte. Tiene en su trompa una cantidad de músculos, una tremenda fuerza. Es decir, que en ellos su fuerza radica en la trompa. También, entre muchos otros animales, está el caballo, el cual también tiene fuerza. Mire qué interesante que la fuerza de un motor de un carro se mide en caballos de fuerza, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos, hermano, tiene fuerza, son fuertes. Cuando hablamos de los humanos también, por supuesto, son fuertes. Leía que un hombre llamado Paul Anderson, en el año 1957, levantó alrededor de 2,800 kilos, que son más de 6,000 libras. No lo levantó hasta arriba, pero despegó todo ese peso del suelo. Y en aquel tiempo era considerado el hombre más fuerte de la época. Hoy en día podemos ver una cantidad de personas que practican el levantamiento de pesas y son hombres fuertes. Amén. La historia nos dice que en la mitología griega había un guerrero llamado Aquiles. Este hombre era o fue el más valiente de aquella histórica guerra de Troya. Eso es muy famosa, esa guerra de Troya. Pero la leyenda explica que cuando Aquiles era pequeño,
su madre lo sumergió en las aguas de un río, quien ellos consideraban que recibía poderes. Y dice la historia que ella sumerge a su hijo Aquiles en esas aguas y ellas consideraban que ese niño iba a ser invulnerable, iba a ser el más fuerte y nunca iba a mostrar ningún tipo de debilidad. Pero la historia sigue contando que precisamente el lugar delicado o débil del cuerpo de ese hombre llamado Aquiles fue precisamente la parte en donde su mamá le tomó con la mano y lo sumergió. Es decir, no lo sumergió todo, sino que le dejó por fuera el talón. La historia cuenta que este guerrero murió. Le lanzaron una flecha en una guerra y la flecha precisamente le pegó en el talón y por esa flecha murió. Por eso hoy conocemos, hermanos, el dicho sobre el talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles de un humano? ¿Cuál es la debilidad de un humano? ¿Se da cuenta? Este hombre murió por el talón de Aquiles. Cuando hablamos de la humanidad, podemos pensar, hermanos, que somos fuertes y que no necesitamos. Pero la realidad es que podemos ver también las muchas debilidades que tenemos. Cuando hablamos de problemas, dificultades, enfermedades, angustias, eso descubre, hermano, la fragilidad nuestra. Amén. Y en la medida que pasamos por momentos difíciles, la verdad es que nos vamos desgastando. Es interesante que Pablo dice que aunque el hombre exterior se va desgastando, es una realidad, vamos envejeciendo, vamos perdiendo fuerza, nos vamos enfermando con más frecuencia, pero dice que el interior se renueva de día en día. Amén. Gloria al Señor. Acompáñame a leer el libro de Apocalipsis, el capítulo 3 y verso 7, donde la Biblia nos habla haciendo referencia a una de las 7 iglesias. Se conocen como las 7 iglesias de Apocalipsis. El verso 7, Apocalipsis 3, 7, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Verso 8, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, querido hermano, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. La iglesia de Filadelfia. Para empezar, Filadelfia significa amor fraternal. La ciudad históricamente, hermanos, estaba ubicada en un lugar donde temblaba, donde había muchos terremotos. Constantemente esta ciudad fue derribada por terremotos, pero dice la historia que siempre pudieron levantarse de sus ruinas. Amén. Hoy en día esta ciudad se encuentra en Turquía con otro nombre. Pero qué interesante es ver que más allá de todo lo que pasó en esta ciudad, incluyendo en la iglesia, más allá de cualquier terremoto, pudieron volverse a levantar
de los escombros. El mensaje que hoy, hermano, quiero darles es ese, que más allá de cualquier terremoto, circunstancia muy dura, difícil, por más duro que haya sido el proceso por donde hemos pasado y hoy podamos sentirnos a lo mejor como en ruinas. Qué bueno que podamos aprender ese precioso principio de la gente de Filadelfia, de que más allá de todo terremoto pudieron volverse a levantar. Aleluya. Nosotros como iglesia, amén, tenemos al Todopoderoso, tenemos al alto y sublime, al Rey de la Gloria, al que puede obrar en toda circunstancia. Y nosotros como iglesia seguimos creyendo que Él todo lo puede. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Cuando la Biblia describe en palabras del Señor a la iglesia, porque recordemos que en todas las iglesias el Señor encontró elogios, halló buenas cosas dentro de las congregaciones. Amén. Pero también encontró deficiencias. Pero cuando miramos a la iglesia de Filadelfia, lo que el Señor encuentra son elogios. Amén. Primero dice, yo conozco tus obras. Le está hablando a la iglesia. Y eso debe de alentarnos, hermanos, fortalecernos y ayudarnos. El saber que Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. No solamente sabe y conoce y ve cuando hacemos mal, pero Él ve cuando sufrimos. Él ve cuando estamos enfermos, cuando estamos en momentos duros y difíciles. Más allá de que puedas sentirte solo o sola, hermana o hermano, quiero decirte que yo conozco tus obras, dice el Señor. Él sabe y conoce por lo que estás pasando. Él sabe y conoce tu situación. Él no es ajeno a lo que nos está pasando, hermanos. Él lo conoce todo y además lo puede absolutamente todo. Gloria al Señor. Entre los elogios que el Señor describe de la iglesia de Filadelfia, mire que dice que has guardado mi palabra y no has negado mi fe, no has negado mi nombre, perdón. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero cuando el Señor ve a la iglesia y le dice, aunque tienes poca fuerza, eso es un elogio, hermanos, de parte de Dios. Aunque tienes poca fuerza. Uno diría, cuando soy fuerte, entonces puedo hacer las cosas para el Señor. Pero ¿y qué cuando no tengo fuerzas o tengo muy pocas fuerzas? Pero el Señor elogia de la iglesia de Filadelfia precisamente la poca fuerza que tenía. Porque Dios sabe, hermanos, que nos desgastamos. ¿Cuántos de nosotros empezamos este caminar con buen ánimo, con el deseo de servirle a Dios con todo, llegar temprano, orar todos los días, ayunar, leer la Biblia, evangelizar? Y lo hacíamos con un tremendo ánimo, pero ha pasado el tiempo y a lo mejor hemos dejado de hacer cosas que antes hacíamos. A lo mejor hoy hacemos cosas casi que obligados y no porque lo sentimos en lo profundo del corazón. Pero entonces el Señor le dice a esta iglesia que aunque tienes poca fuerza. Miremos algunos versículos, hermanos, que nos indican por qué vamos perdiendo la fuerza o por qué nos fatigamos y nos cansamos. Porque sí nos cansamos,
Somos humanos, pero tenemos, hermanos, en quien descansar. Al Señor nuestro Dios, el descanso de nuestras almas. Amén. Miremos entonces qué nos fatiga o qué nos cansa y a la postre va reduciendo nuestras fuerzas. Miren lo que dice Eclesiastés 2:22. Dice, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Primero Salomón nos da el punto de vista debajo del cielo, la vida cotidiana de cualquier ser humano. Y él se hace la pregunta y habla de la fatiga del trabajo. Posiblemente a algunos de ustedes el trabajo le ha fatigado y a veces le ha reducido también la fuerza en su caminar cristiano. A veces el trabajo, hermanos, de una u otra manera afecta nuestra vida espiritual. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:12, la última parte dice, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Posiblemente, joven, que estás en la escuela, que estás estudiando, que las clases se te han dificultado, los exámenes muy duros, difíciles. No sé, te habrás atrasado posiblemente. Y todo eso te ha venido desgastando también, mental y espiritualmente. Porque es una realidad. En la medida que avanzan en sus estudios, las clases son más difíciles. Y miren lo que dice palabras del hombre más sabio sobre la tierra. El mucho estudio es fatiga de la carne. Es decir, nos cansamos o se cansan del estudio. Ahora, no quiere decir que no estudie, siga estudiando. Pero puede ser, no sé, joven, puede ser que a lo mejor el estudio te ha hecho que dejes de orar. El estudio te ha hecho de pronto que ya no leas la palabra de Dios como lo hacías en otro tiempo. Qué bueno que hoy te animes y continúes estudiando, pero aférrate de Dios, que Él será tu ayuda en todo momento. Aleluya. Marcos 6:48 dice, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Aquí están los apóstoles luchando, remar con fatiga. ¿Qué lucha estás teniendo, hermano? ¿Qué lucha te ha hecho fatigarte, cansarte? Dice que estos hombres remaban con gran fatiga. El viento les era contrario. Hoy a algunos el viento les es contrario. El viento está soplando en contra. Pero dice la palabra del Señor que cerca de la cuarta vigilia, en las horas de la madrugada, vino a ellos andando sobre el mar, hablando de Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo está ahí. Tiene control de todas las cosas. Jeremías 10:19. Dice, ay de mí por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Se está hablando entonces de esa enfermedad que te ha fatigado, que de una u otra manera te ha hecho que hoy no tengas las mismas fuerzas que tenías antes. Y en palabras, hermanos,
escritas en el libro de Jeremías. Es un lamento profundo, ay de mí. Mi llaga es muy dolorosa. Pero acuérdate que el Señor dice, yo conozco tus obras. Yo sé por lo que estás pasando y lo que estás sufriendo. Yo sé, dice el Señor. Ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Pero a más de todo ello, hermanos, está el trabajo del ministerio. Si hay una cosa desgastante es el trabajo del ministerio. Y no necesariamente solo el pastorado, pero el líder también se desgasta, se fatiga. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pablo no niega que el ministerio fatiga, cansa. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mire que el apóstol, hermano, trabajaba, pero se fatigaba. Y la intención era para no serle carga a la iglesia, para no serles gravosos. Pero eso también desgasta. Y podríamos pensar como el Señor vio a Filadelfia, tengo pocas fuerzas. Pero gracias a Dios por las pocas fuerzas. Aleluya. Aún los jóvenes, Isaías 40:30 dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Aún el joven, en la flor de su edad, en la etapa donde más fuerzas debería de tener, muchas veces es la etapa donde más débil o con poca fuerza se siente. Pero más allá, querido joven, como te sientas hoy, hay un Dios que te da las fuerzas, te da el aliento, te sustenta. Aleluya. Gloria al Señor. Cualquiera de estas cosas te ha podido debilitar, que hoy te sientes con pocas fuerzas. Pero miren, hermanos, ¿por qué les digo que es un elogio? Que el Señor ve que la iglesia tiene poca fuerza. Porque aún en medio de esa poquita fuerza, en medio de ese desgaste, en medio de esa fatiga, dice, has guardado mi palabra. Amén. Qué bonito es eso. Amén. Que el Señor ve, sí, mi hijo se ve cansado, fatigado, sí, se ha enfermado, sí, ha batallado, ha sufrido, ha tenido pérdidas, pero sí, ahí está. Sigue guardando mi palabra. Querido hermano, sigue adelante, guarda la poderosa palabra de Dios en tu vida, atesórala. Gloria al Señor. El Salmo 119, verso 8. Dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El Salmo 119 es un salmo dedicado a la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera. Se habla de mandamientos, se habla de pactos, se habla de leyes. Todo ello tiene que ver con la palabra de Dios. Y hay una cantidad de versículos que nos hablan de la importancia de guardar la palabra de Dios. Sigue guardando la palabra de Dios, hermano. Aunque te sientas cansado, fatigado o con poca fuerza, sigue guardando la palabra de Dios porque Dios está viéndolo todo. Amén.
Posiblemente has llegado a pensar, ¿para qué leo la Biblia o para qué oro si no veo resultados? Continúa haciéndolo en el nombre del Señor. Aleluya, que los resultados vienen ahí, hermano. La respuesta de Dios está allí a la puerta. Gloria a Dios. Dice Mateo 28:20, Jesucristo resucitado y antes de ascender a los cielos, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Note que les da ese mandamiento de que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros. No estás solo, hermano. He aquí yo estoy con vosotros, dice el Señor, todos los días y hasta el fin del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Puede dar un gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios. Has guardado mi palabra. Y lo tercero que dice, no has negado mi nombre. Amén. Podríamos tener, hermanos, motivos de negar a Dios. Hermanos que han estado enfermos y de pronto no ven la sanidad, podrían tener motivos de negar a Dios. Pero no lo niegan, siguen allí y sigan, hermanos, sigan adelante. Aleluya. No han resultado las cosas como esperábamos. Y hay motivos. Y a veces el diablo nos dice, niega al Señor, ¿para qué sigues creyendo? Si Dios te abandonó, estás solo, estás sola. Pero eso no es verdad y reprendemos toda mentira del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que Pedro negó al Señor. No una ni dos, 3 veces. Negar el nombre del Señor, hermanos, es negar su autoridad. Si hay alguien que tiene autoridad sobre todo el universo, sobre toda la creación, es el Señor. Él es la máxima autoridad. Pues su nombre representa su autoridad. Su nombre representa su poder. Cuando yo niego a Dios o niego su nombre, estoy diciendo Dios no puede. Dios no me puede sanar, Dios no me puede consolar, Dios no me puede fortalecer. Pero qué bueno que hoy creamos, hermanos, que Él sí puede. Gloria al Señor. Él sigue siendo el Dios de lo imposible, el todopoderoso, el médico por excelencia, el consolador, aleluya. Él todo lo puede hacer. Aleluya. Negar el nombre del Señor es negar su presencia, pues su nombre representa su presencia. Y allí donde usted está, el Señor está con usted, hermanos, y está aquí con nosotros. Y hay que creerlo. Amén. Aleluya. Por lo tanto, cuando alguien niega el nombre de Dios, está negando todo eso. Pero la iglesia de Filadelfia, aunque tenía poca fuerza, no había negado el nombre del Señor. Dice la Biblia en Tito 1:16, hablando de quienes lo niegan, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No solo con palabras negamos a Dios, nuestro comportamiento también. Si no nos comportamos a la altura que demanda el Señor y su palabra, lo estamos negando. Aunque con nuestros labios digamos que somos cristianos, aunque con nuestros labios digamos gloria a Dios, aleluya, y aunque nos sepamos versículos de memoria, con el comportamiento, hermanos, puede hacer que neguemos al Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así es que Dios nos ayude a siempre levantar el nombre del Señor, creer, hermanos, que el Señor es el todo y en todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor ve en esta iglesia esas cualidades. Amén.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero ¿cómo podemos lograrlo, hermanos? ¿Cómo, aunque tenga poca fuerza? ¿Cómo, aunque me haya debilitado, cómo puedo continuar? Por eso, Apocalipsis 3, en cada una de las 7 iglesias, siempre se presenta el dueño de la iglesia. Jesucristo, el Señor de la iglesia. Jesucristo, cabeza de este cuerpo. Amén. Y precisamente en la iglesia de Filadelfia, comienza entonces diciendo y hablando de que el Señor es fiel. Amén. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo. Santo y verdadero equivale a fiel. Si con poca fuerza hemos seguido adelante, hermanos, es porque Dios es fiel. Porque Dios nunca nos ha fallado ni nunca nos va a fallar. Amén. Aún con poquita fuerza podemos seguir adelante porque Él permanece fiel. Aleluya. Bendito es su nombre. Gloria al Señor. Él es, hermano, fiel porque Él es santo y verdadero. Amén. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, que es uno de sus muchos atributos, pero este tiene que ver mucho directamente con nosotros, sus hijos. Amén. En otras palabras, Dios es digno de nuestra confianza. Ánimo, queridos hermanos, tenemos al Señor, tenemos esperanza. Amén. Él es nuestro Dios. No nos olvidemos de eso. Él es nuestra confianza. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Se manifiesta a través de su inmutabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no cambia, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Eso me da confianza de que mi Dios ha ayudado a muchos otros en otras épocas. Él me puede ayudar a mí porque Él no cambia. Y además su poder no ha disminuido. Él sigue obrando poderosamente. La fidelidad de Dios se manifiesta en el cumplimiento de sus promesas. Hay innumerables promesas en la Biblia. Promesas para su iglesia. Amén. Y las promesas del Señor son en el sí y en el amén para su gloria. Él cumple sus promesas. Aleluya. La fidelidad de Dios se manifiesta también en los tiempos angustiosos, en los tiempos difíciles. Aleluya. Así es que en estos tiempos difíciles que ha estado pasando, hermano o hermana, la fidelidad de Dios se manifiesta. Amén. También la fidelidad se manifiesta en nuestras debilidades, pues Dios conoce nuestras debilidades. Amén. Dice la Biblia que Él es el santo y verdadero. Él es el que tiene las llaves de David. Recuerde que llave simboliza autoridad. Él es el que abre y ninguno puede cerrar. El que cierra y ninguno puede abrir. No se olvide que Él es el que abre las puertas, las oportunidades, pero Él también se encarga de cerrar las oportunidades que uno a veces, planes que uno quiere hacer sin tomar en cuenta a Dios. Y Dios cierra la puerta. Y si Dios la cierra, no trate de derribarla. Pero cuando Dios abre la puerta, hay que meternos, hermanos, cuando Dios abre la puerta. Gloria al Señor. Aleluya. Una de las grandes promesas, ya voy a terminar, hermanos, una de las grandes promesas de la palabra del Señor es que
el Señor nos va a guardar. Mire lo que dice en el verso 10, Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, nosotros estamos esperando que un día el Señor va a venir por la iglesia. Él lo prometió. Pero ya han transcurrido siglos. Y yo no sé en estos siglos cuántos se han quedado, cuántos se han desanimado y no han continuado. Porque desde que Él viene y dicen que viene y nunca viene. Pero sabemos, hermanos, que el Señor un día vendrá y un día se llevará a su pueblo y estaremos en la presencia del Señor. Pero dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es decir, has sido paciente, hijo mío, te dice el Señor. Has seguido adelante. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla, volver a tu vida pasada? Pero sigues ahí, sigues adelante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa es una promesa para la iglesia, hermano, de guardarnos para el día de la tribulación, la gran tribulación. Los juicios de Dios se van a derramar sobre este mundo. Pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el Señor, yo también te guardaré en el día de la prueba. Aleluya. Así es que la iglesia no atravesará por la gran tribulación. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Verso 12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Una columna es algo fuerte. Es columna porque sobre la columna va a caer peso sobre ella. Es un sostén. Amén. Mire cómo dice, a los que tienen poca fuerza, pero han guardado mi palabra, no han negado mi nombre, han guardado la palabra de mi paciencia, yo lo haré columna. Sí, a usted y a mí el Señor nos va a hacer una columna. Aleluya. Sí, nosotros que somos los de poca fuerza, los débiles. Por eso la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, pero la fuerza no es por mí, sino que la fuerza proviene de lo alto. Aleluya. La fortaleza de los siglos es el Señor nuestro Dios. Por eso en los versículos, el versículo que leíamos al principio, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y podemos decir amén a la palabra de Dios, porque si hemos permanecido hoy de pie, si seguimos adelante, es por la gracia, la misericordia, el poder, el amor de nuestro Dios. Aleluya. Así es que, hermanos, sigamos adelante. Aleluya, sigamos adelante, que el Señor está con nosotros y Dios nos va a ayudar a salir de toda circunstancia y toda situación. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra.